Que el Señor nos bendiga, amadas pastoras y hermanas, en este hermoso tiempo que el Señor nuevamente nos permite compartir. Bendigo sus vidas en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero continuar con estos devocionales como había compartido anteriormente, diciéndoles que íbamos a estar haciendo un recorrido, ¿cierto?, por las iglesias de Asia, lo que el Señor Jesucristo entregó como mensajes a estas iglesias. Hoy nos corresponde hablar y observar, ¿cierto?, la iglesia de Esmirna. Voy a invitarle a que me sigan la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Le daré lectura en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice ahí, entre paréntesis, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Que el Señor nos bendiga. El Señor Jesucristo a esta iglesia se presenta de esta manera: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En el devocional anterior quizás olvidé decirles cómo se presentó el Señor a la iglesia de Éfesos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, y a ver, se lo voy a leer acá. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Amén. Y dice la palabra del Señor en el mismo libro de Apocalipsis que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Amén. Importante saber que el Señor se presenta antes de iniciar una conversación con estas 7 iglesias. Hablando de la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Él se presenta, ¿cierto?, de esta forma maravillosa, diciendo que Él es el primero, Él es el postrero. Él estuvo muerto y vivió. Amén. Y nos hace esta declaración para que nosotros recordemos, sea cual sea la situación que nos toque vivir como iglesia, saber que Él es el primero, Él es el postrero, Él siempre estará. Para Él el tiempo no lo limita porque Él es eterno. Amén. Y así como estuvo en las iglesias en el tiempo antiguo, con todas las iglesias, porque quizá hoy podemos estar estudiando de 7 iglesias, conocemos las otras iglesias, las cuales Pablo también ministró, que están en la palabra del Señor, pero han habido muchas iglesias en la historia. Y Él, al presentarse, cierto, que Él es el primero y Él es el postrero, es que Él ha estado siempre. Él ha estado siempre con su pueblo, Él ha estado siempre con su iglesia. Y también dice el que estuvo muerto y vivió. Es el único Dios que puede hacer una declaración como esta, tan maravillosa y tan poderosa, es nuestro Dios. Los dioses que tienen, ¿cierto?, el mundo, las naciones, ninguno jamás podrá hacer una declaración de este tipo porque son creados por el hombre. Pero este Dios maravilloso, que es mi Dios, que es su Dios, es el único que puede hacer esta declaración tan maravillosa: el que estuvo muerto y vivió. Y si realmente tuvo que morir, fue por un propósito, por manifestar y extender a esta humanidad la posibilidad que a través del creer el hombre y la mujer pueda ser salvo y pueda tener una vida diferente, refiriéndome a la vida eterna. Es el único que ha vuelto y se ha levantado de la muerte, es nuestro Señor Jesucristo. Y es importante recordarlo
siempre, a diario, sobre todo en estos tiempos que nosotros vivimos, tiempos de aflicción. Que el Señor nos bendiga. Alabamos a nuestro Dios. Dice él, dirigiéndose a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Amén. Aquí vemos parte de la vivencia y de lo que destacaba a la iglesia de Esmirna en aquel entonces. Era una iglesia que padecía tribulación, que padecía persecución. Era una iglesia que de cierta forma estaba un tanto angustiada por la vivencia, por lo que le tocaba vivir, enfrentar en aquel entonces, la persecución. Una iglesia que padeció mucha persecución. Y añade también, ¿cierto?, porque este Dios maravilloso al cual nosotros servimos es un Dios que tiene su mirada puesta sobre los suyos. Él sabía que esta iglesia estaba siendo atribulada, estaba siendo perseguida, y también tenía lamentablemente una realidad compleja, que era la necesidad, que era la pobreza, porque la pobreza de la que habla la palabra aquí es una pobreza literal, es una pobreza real. Había necesidad en aquella iglesia, en aquella congregación, había necesidad en los miembros de aquella congregación, en los hermanos que formaban parte de la iglesia de Esmirna. Ellos eran hermanos, eran familias que padecían necesidad. ¿Por qué? No es que la ciudad de Esmirna haya sido una ciudad pobre, no, al contrario, era una ciudad que sí tenía muy bien, su economía estaba bien, caminaba bien, pero la iglesia de Esmirna era una iglesia que era muy fiel a sus principios, a sus valores. Era una iglesia leal al Señor Jesucristo, y esto le significó que quizás muchas puertas le fueran cerradas, quizás en los trabajos, quizás al comprar, al poder hacerse de recursos para su sobrevivencia. Ellos padecían, aparte de la tribulación, de la angustia que provocaba la persecución, la misma persecución también les había provocado ser una iglesia que padecía necesidad. Pero el Señor la anima y le dice: pero tú eres rico, si bien es cierto, no está todo lo que ellos quisieran tener en su mesa o todo lo que necesitaban tener en su hogar. Usted me puede entender lo que un hogar necesita, como dueña de casa, lo que necesitamos tener en la mesa para nuestros hijos, para nuestro entorno. Quizá ellos no lo tenían todo, pero el Señor decía: pero tú eres rico, porque el Señor había visto que ellos espiritualmente sí se habían enriquecido, eran ricos en la fe, eran ricos en el amor, eran ricos en la perseverancia. Que el Señor nos ayude, nos entrega a esta iglesia un ejemplo gigantesco. Si la ponemos a las dos iglesias frente a frente, en este momento hemos estudiado sobre la iglesia de Éfeso y ahora la iglesia de Esmirna. Quizás la iglesia de Éfeso, el Señor enumeró muchas cualidades, pero aquí quizá el Señor no habla ni de la fe, ni de la perseverancia, ni de la lealtad, pero sí están allí en esa riqueza que el Señor dice. Cuando Él les dice a ellos: tú eres rico, toda esa riqueza está declarada en esa frase que el Señor le dice: si tienes necesidad, estás padeciendo quizás hambre, necesidad, pero tú eres rico, le dice. Qué maravillosa es oír esa frase de parte del Señor, porque pese a todo lo que ellos estaban padeciendo como iglesia, como congregación en aquel entonces, ellos se habían enriquecido espiritualmente, y esa riqueza espiritual era la que les permitía mantenerse firmes en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y como vamos a ver ahora, quizás un tipo de lealtad que es una lealtad hasta la muerte. Creo que el ejemplo de esta iglesia nos deja la vara muy alta. Dice: pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Habla allí de los judaizantes, ¿cierto? De aquellos que se decían ser judíos y que quizás por ser judíos tenían más derechos como judíos tales,
¿cierto? Pero quizás habían olvidado que el Señor, para el Señor era más importante, quizás no, porque ellos estaban muy pendientes y aferrados a lo que la ley decía como judíos de la circuncisión. El tema de la circuncisión era algo que todavía era tema en aquel entonces de la iglesia de Esmirna. Había partido mucho antes, pero todavía era tema para los cristianos de aquel entonces. Pero la iglesia de Esmirna tenía muy claro, ¿cierto?, que ellos ya no estaban en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia, y que era más importante que la circuncisión física hecha en el cuerpo, era la circuncisión espiritual, la que se hace en el corazón, la que provoca los verdaderos cambios, de ser cristianos verdaderos y no solamente simpatizantes o judaizantes, como el Señor declara, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Quizás sí venían del pueblo de Israel, eran netamente judíos, ¿cierto? Pero no le llegaban quizás ni a los tobillos a la vida real del cristianismo que el Señor espera que tengamos todo, y que el Señor esperaba que ellos tuvieran en aquel entonces, y que la iglesia de Esmirna sí lo logró. ¿Qué podemos sacar de esta frase del Señor que dice aquellos que se dicen ser judíos y no lo son? Aplicarla en este tiempo a nuestras vidas, a la iglesia del Señor Jesucristo, que es una iglesia, hoy en día es una iglesia a nivel universal. Quizás muchos de los que se dicen ser cristianos y no lo son. Cualquiera puede decir hoy en día, yo creo en Dios. Cualquiera puede decir hoy en día, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo participo, yo hago esto, yo hago este otro. Pero el Señor mira de otra forma. No olvidemos que el Señor mira allí donde nosotros no podemos ver, que es en el corazón. En día es importante esforzarnos por ser cristianos verdaderos ante la mirada del Señor. No nos preocupemos mucho de lo que queremos nosotros que otros vean en nosotros, no. Si hay algo que debe de preocuparnos es de saber qué es lo que Dios está viendo en mí, cuáles son mis obras. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en este tiempo. Soy un verdadero cristiano, soy una verdadera cristiana, soy una verdadera hija, un verdadero hijo del Señor. Me cabe bien ese título, soy merecedor o merecedora de ese título de decir yo soy cristiano, porque es una frase o es un título que muchas veces nos los hemos puesto, pero quizás nuestro testimonio dice otra cosa. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Entonces el Señor también sabía que habían algunos que se decían ser judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Y esto significa que cualquier comunidad, cualquier grupo de personas, ¿cierto?, que se digan, entre comillas, ser cristianos y no practican el Evangelio de Jesucristo, el que Él ya ha manifestado con todas sus demandas que Él nos hace, ¿cierto?, con todo lo que debemos de aplicar a nuestra vida, con todo lo que conllevan que tenemos que abandonar, que tenemos que dejar, que tenemos que renunciar, ¿cierto?, y que entender que no se trata solamente de decir soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Que el Señor nos ayude, amén, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo esto. Yo tengo que demostrar con mis sellos. ¿Y cuáles deben ser esos sellos? Los que vemos nosotros que identificaron a esta iglesia, que es una iglesia especial, que es la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia atribulada, fue una iglesia perseguida, pero no desmayó, no se detuvo, no desertó, sino que siguió adelante. No importando la pobreza que tenían que enfrentar, ellos siguieron siendo fieles y leales a su Dios, cristianos verdaderos. No importando, no siendo cristianos de temporadas que cuando todo está bien sí podemos servir, adorar, ir y trabajar al Señor, pero cuando las cosas se ponen un poco grises de cierta forma, decir no, ahora no, porque no, total, el Señor sabe. No, nuestra vida como cristiana, como iglesia del Señor, como llamados de Dios, tiene que ser siempre de la misma forma. No podemos menguar. Tenemos que ser de esos cristianos que crecen, que se multiplican. Amén. Que no restamos en nuestro trabajo, en nuestro testimonio. Sabe que es algo que quizás a veces olvidamos, y que es tan importante mi testimonio, es tan importante su testimonio, es tan importante nuestro testimonio como iglesia del Señor, porque todos nos miran, todos están observándonos.
Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, sinagoga de Satanás, todos aquellos que toman parte de la palabra y cumplen lo que les es fácil cumplir y lo que no les agrada, quizás es más fácil dar vuelta a la página en la palabra del Señor, y no es así, no es así. Que el Señor nos ayude. Continúa diciendo el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, aún le quedaba un camino por recorrer a esta iglesia que ya estaba marcado por el sufrimiento, ya estaba anunciado por el Señor Jesucristo, que aún continuaba, aún quedaba un tiempo de padecimiento por el Señor, un tiempo de padecimiento por la obra. Es lo mismo hoy en día. A muchos les asusta saber que tenemos que padecer por la causa de Cristo. Y es lo que el Señor habló. A veces nosotros predicamos mucho un evangelio de oferta, ofreciendo muchas cosas que no están en la palabra. Tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho, cómo es la vida del cristiano. Es una vida de padecimiento, de sufrimiento por Cristo, pero que eso nos trae de cierta forma igual alegría, y queremos hacerlo porque así como Él padeció por nosotros hasta la muerte, nosotros también tenemos que padecer en algún tiempo de nuestras vidas como iglesia, como cristianos. El Señor Jesucristo dijo que nuestras vidas, ¿cierto?, estarían marcadas por las aflicciones mientras estemos en el escenario de esta tierra. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así la iglesia de Esmirna también el Señor los prepara, ¿cierto? Y les dice con tiempo, ¿sabe qué? Queda un tiempo de padecimiento. Pero lo importante es cómo inicia. Este versículo dice: no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos encontrado en la palabra del Señor: no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, no te dejaré, no te abandonaré? Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, en este tiempo sí, también está marcado para la iglesia de este último tiempo los padecimientos. Quizás de cierta forma hoy en día estamos padeciendo con esta situación que estamos enfrentando, pero el Señor, al igual que la iglesia de Esmirna, nos recuerda, nos dice: no temas, no temas, iglesia, no temas. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. Dice: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Que el Señor nos ayude. Amén. Una iglesia que iba a ser probada, ¿cierto? Que iba a padecer, y que el enemigo iba a estar involucrado en esto. Se viene a mi memoria cuando el Señor Jesucristo le habla a Pedro y dice: Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y continúa diciendo el Señor Jesucristo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El siervo Job también, ¿cierto? El Señor permitió, autorizó, entre comillas, a Satanás, el diablo, para que pudiera hacer pasar al siervo Job por un periodo de prueba muy, muy difícil. Que el Señor nos ayude. A la iglesia de Esmirna, el Señor Jesucristo también le dice, ¿cierto? He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Muchos escritores indican que estos 10 días no son literales, sino que habla de 10 años que vivió la iglesia precisamente en aquel entonces, un periodo de persecución, porque esta es una iglesia que padeció esto, la persecución como cristianos. Y bueno, producto de la persecución, muchos fueron encarcelados, muchos fueron probados. Si ya su pobreza y su tribulación que ya habían enfrentado, nosotros podemos decir era mucho, aún les quedaba a ellos tiempos para seguir padeciendo por el nombre de Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Y el Señor le dice: pero sé fiel hasta la muerte. O sea, indica que muchos de esos padecimientos iban a terminar, ¿cierto?, con la vida de muchos creyentes. Que Dios nos ayude, porque vivimos en un país que por la misericordia del Señor no hemos llegado hasta eso.
no hemos llegado hasta eso, a entregar la vida por causa de la obra del Señor, por causa del nombre del Señor Jesucristo. No hemos llegado hasta eso, pero el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y hace el contraste entre la muerte y la vida. Si muchos quizás iban a perder la vida, en ese momento inmediatamente cuando estaban perdiendo la vida estaban siendo coronados por el Señor. Estaban siendo coronados por el Señor y recibiendo esa vida eterna. Que el Señor nos ayude, una iglesia de un ejemplo maravilloso para nosotros en este tiempo. Un ejemplo digno de imitar. Si usted se da cuenta, esta es una de las primeras iglesias de las que yo hablé anteriormente, que a la mayoría el Señor le dice: tengo algo contra ti. Esta es una de las primeras iglesias que el Señor no le protesta nada. E insisto, como lo dije anteriormente, quizás si ponemos a las dos iglesias frente a frente, Éfeso y Esmirna. Éfeso tenía muchas cualidades, y no es que una sea mejor que las otras, porque a la iglesia de Éfeso el Señor alabó sus obras. Amén. La iglesia de Esmirna quizás no tiene una lista de todas sus obras dignas de imitar, sino que el Señor solamente señala que es una iglesia sufrida, una iglesia atribulada, una iglesia perseguida, una iglesia pobre. Que el Señor nos bendiga. Quizás nosotros vivimos un tiempo, este último tiempo, en que nos preocupamos mucho de quién tiene el templo más grande, el templo más hermoso. Esta era una iglesia pobre, era una iglesia que no gozaba de ese beneficio de quizá haber podido construir, y no porque no quisieran, sino porque era una iglesia pobre, y era pobre producto de la persecución. No tenían acceso a generar más recursos porque el sistema de aquel entonces no se los permitía. Y ahí vemos que quizá el Señor no mira tanto la grandeza de los templos físicos, sino que mira la grandeza del templo en nosotros, porque le dice: yo he visto tu pobreza, pero el Señor dice: pero tú eres rico. Porque la riqueza de esta iglesia estaba en su corazón, estaba en su alma, en su espíritu. Y quizá eso es lo que nosotros en este tiempo debemos de buscar, imitar, enriquecernos en el Señor. Si el Señor nos permite tener un templo hermoso, gloria a Dios. Pero la riqueza y la hermosura debe ir en mi corazón, porque ese es el templo del Señor. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Pido disculpas por emocionarme y sentirme tocada por esta palabra. Ejemplo digno de imitar. Y algo muy importante es destacar que el Señor no le protesta nada, sino que la anima y le dice: no temas. Continúa aún un tiempo de sufrimiento, de padecimiento, pero sé fiel. El Señor le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Porque allá en el reino de los cielos es donde seremos recompensados. Allá está nuestra recompensa. Que el Señor le bendiga, amada iglesia, amada hermana, amado hermano, a los que tengan, ¿cierto?, quizás la bendición de escuchar este pequeño devocional. No temas en nada en lo que quizás le toca padecer en este tiempo. Quizás el acusador, el mentiroso, el diablo, que el Señor lo reprenda. Quizás nos hará, de cierta forma, la vida imposible y querrá meternos a cárceles espirituales, ¿cierto? O quizás físicas, lo vemos tan lejano para nosotros. Pero no temamos en nada lo que va a padecer, no temas en nada lo que pueda suceder el día de mañana, la semana entrante, el mes siguiente, o los años que vendrán.
No temamos en nada, porque el primero y el postrero, el que estuvo muerto y resucitó, es el que está conmigo, el que está con usted, el que está con nosotros. Que el Señor nos bendiga en este hermoso tiempo. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Espero que el Señor pueda haber hablado a su vida a través de este mensaje. Esto es muy profundo, hermano. Yo quizás trato de, por cuestión de tiempo, quizás de resumirlo, pero esto es muy profundo. Hay cosas muy importantes. Yo le animo a que usted lo estudie en su casa, que el Espíritu Santo pueda revelarle y enseñarle lo que quizás mucho tiempo hemos leído y lo hemos predicado. Amén. Gracias al Señor por este tiempo, y vamos a continuar en los días que restan. Después continúa la iglesia de Pérgamo. Amén. Así que le animo a que usted la pueda estar leyendo y podamos, con la ayuda del Señor, ser ministrados por su palabra. Que el Señor le bendiga grandemente.